no me acuerdo si se los escribí o no en la noticia. El tema de hoy responde a la unidad número, no me acuerdo, 5 me parece que es, de capacidad y localización. En esa unidad tenemos el tema programación lineal. Bueno, hoy vamos a resolver un ejercicio muy simple de programación lineal para que puedan entender el proceso. Es simplemente un proceso que hay que desarrollar para poder resolver un problema de programación lineal. Bueno, ¿qué es la programación lineal? La programación lineal es una técnica de asignación de recursos escasos. Bien, ahora yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint donde vamos a ir paulatinamente avanzando en el tema, pero si ustedes me preguntan, lo repito nuevamente, ¿qué es la programación lineal? Es una técnica de asignación de recursos escasos. Vamos a ir dando algunos ejemplos, vamos a ver dónde podemos aplicar esta técnica para la resolución de un problema en diversas temáticas, en diversos temas que se presentan en la administración de operaciones y no necesariamente en administración de las operaciones. Puede ser aplicada a cualquier problema donde existan recursos escasos que tenemos que asignar a, a algún objetivo. Bueno, hasta acá se entiende más o menos de qué podemos. Ahora ya cuando hagamos el ejercicio y vean otras cuestiones, probablemente les quede un poco más claro. Discúlpenme que voy a tomar un tecito porque hice un desarreglo alimentario y bueno, tengo que tomar un tecito de limón. Perdón. Bien, entonces voy a compartir. Cualquier cosa me preguntan, yo no sé por qué si por ahí alguno habla, vieron que a veces sale el nombre de la persona que está hablando, a mí por lo general eso no me pasa, pero bueno, no importa. Me interrumpen, me preguntan lo que corresponde, ¿está? Bien, voy a compartir, entonces. Bueno, me van a tener que esperar un cachito porque no veo lo que quiero compartir. Eso me complica, se me achicó la pantalla, caramba. ¿Dónde está? Bueno, espérenme un segundo que tengo un problema acá con esto. Bien. Ahí va. Bueno, espérenme un segundito que tengo que buscar el recurso porque no me aparece. Bueno, ahí anda. ¿Estoy compartiendo? Sí, sí, profe. Bueno, bárbaro, gracias.
Bueno, como dijimos, este material ustedes van a disponer de este material. La Comisión de Luján también lo voy a dejar a disposición, por supuesto, independientemente de los materiales que puedan llegar a subir tanto Alejandra como Elda en la Comisión 10. ¿Estamos? ¿Mm? Bueno, esto es simplemente una guía. Y para la Comisión 35, por supuesto, esto va a estar y como siempre van a tener la hoja de ruta. ¿Mm? Y cualquier cosa saben que me pueden preguntar. Bien, bueno, acá esto está tomado de un libro, no he puesto la referencia del libro, pero está tomado de un libro mal hecho, pero bueno, que no he puesto la referencia, no me acuerdo de qué libro, me parece que es de Schroeder. Bien, acá tienen una serie de ejemplos eh, en cuanto a la aplicación de la programación lineal. Voy a poner un poquito más grande, ahí, bien. Bueno, Eh, como ya les dije, se puede aplicar a una infinidad de problemas, no necesariamente en administración de las operaciones. Nosotros lo vemos aquí, pero también se puede aplicar cuando tengamos, ya les repito, que asignar recursos a algún problema, recursos escasos. En este caso estamos hablando de administración de administración de las operaciones, pero no necesariamente. ¿Mm? Bueno, eh, bien. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las temáticas en las que podría aplicarse? ¿Mm? Administración de restricciones, dice aquí. Mezcla de producto. Bueno, el ejemplo que vamos a desarrollar nosotros es puntualmente este, mezcla de productos. ¿Mm? Pero puede ser, la temática puede ser cualquiera. Acá dice, encontrar la mejor mezcla de productos que puede fabricarse dadas ciertas restricciones de capacidad y demanda. Eh, sí, de capacidad, demanda, y yo le agregaría disponibilidad de recursos, ¿m? Porque el ejercicio nuestro va a hablar de la disponibilidad de recursos en un periodo determinado. Eh, a esas dos alternativas que ofrece ahí, le agregaría lo que acabo de decir. Bueno, de distribución, cómo podemos distribuir los embarques o la distribución de cuáles podrían ser las rutas, las rutas más, seguramente acá vamos a minimizar costos, esa es otra cuestión. Repito, asignación de recursos escasos para la maximización o minimización de un objetivo. Acá, en distribución, seguramente habla de embarques, cómo va a encontrar, dice, las asignaciones óptimas para los embarques de las fábricas a los centros de distribución o de los almacenes. Bueno, eh, no me queda claro si se refiere a la mezcla de volumen, de volumen embarcado o rutas. Eh, en este caso, estaríamos hablando de una minimización de costos. Podemos llegar a maximizar beneficios o costos, minimizar costos, perdón. Inventario, control de existencias, determinar la mezcla de productos óptimas que se mantendrá en el inventario en un almacén. Selección de proveedores, encontrar la combinación óptima de proveedores para minimizar el volumen de inventario no deseado. O sea, acá vamos a ver qué proveedores nos conviene, con qué proveedores nos conviene transaccionar para minimizar el volumen de inventario no deseado. O sea, no tener materiales o artículos en inventario que no se necesitan en una palabra o que no se desean. Bueno, a lo mejor sí pueden ser importantes, pero no se desean por el volumen que lo ocupan. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se administran esos inventarios. Pero bueno, eso lo van a ver un poquito más adelante.
La localización de plantas o almacenes, bueno, la localización es un tema que nos toca en esta unidad. Si bien ustedes creo que tienen ahí un video corto en relación a otros, donde se explican las técnicas, o por lo menos se mencionan las técnicas eh, de localización de plantas o de almacenes. Eh, Diversas técnicas que no vamos a hacer ningún tipo de práctica en relación a eso, pero por lo menos tienen que tener una idea de qué se trata. Bueno, también sirve la programación lineal aplicarla a esas temáticas. La administración de los procesos, recorte de material, o sea, conocidas las dimensiones de un rollo u hoja de materia prima, encontrar el patrón de corte que minimice la cantidad de material desperdiciado. Bueno, supónganse, vamos a un ejemplo sencillo y común y corriente que podemos tener en nuestros domicilios. Si a alguien le gusta coser o hacerse su propia vestimenta, bueno, ¿cómo nos conviene cortar la prenda? ¿Para qué? Para minimizar la cantidad de desperdicio de la tela. Bueno, esa podría ser una alternativa también. Un ejemplo tontito, pero bueno, para que entiendan el concepto. Producción, encontrar el programa de producción que tenga el costo mínimo. Bueno, esto aquí, encontrar el programa de producción que tenga el costo mínimo, tomando en cuenta los costos de contrataciones y despidos. Esto es muy similar a la propuesta que van a tener después del primer parcial en un tema que se llama planeación agregada. Es puntualmente esto. ¿eh? ¿Cómo vamos a programar cómo vamos a planear más que programar? Porque vamos a estar hablando en un horizonte de planeamiento de entre 6 y 18 meses, entonces hablamos de planificación, eh, planeación agregada. Bueno, disculpen, esto es lo que pasa cuando uno está en la casa y se empieza a cruzar la familia, ¿verdad? Les pasa a todos. Bien, entonces uno hay que hacer un corte. Bueno, hablaba de la planeación agregada, que vamos a ver cómo, vamos a ver nosotros en planeación agregada distintas estrategias a desarrollar para que justamente la planeación de una futura producción en un horizonte de planeamiento entre los 6 y los 18 meses sea la más económica o la óptima. Si utilizáramos planeación agregada, diríamos óptima. Cuando nosotros resolvamos algún que otro ejercicio en planeación agregada, vamos a encontrar el costo, aquella que tenga el mínimo costo, que no quiere decir que esté optimizada. Bien. Eh, Personal, mezclas de productos, bueno, no quiero invertir mucho tiempo en esto porque las 2 horas se van rapidísimo y tengo que explicar el ejercicio. También la programación de turnos, la asignación de vehículos para tal o cual ruta o trabajo, etcétera. Bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Mm? No, no, hasta ahora no. Bueno, gracias. Continuamos. Voy a minimizar la pantalla porque si no, no se ve en su totalidad. Si hay alguna dificultad, ustedes me lo dicen. Bien, entonces, como les dije, es un proceso de optimización, tanto de maximización de resultados como de minimización. Eh, Nosotros, en el ejemplo que vamos a desarrollar ahora, a la brevedad, vamos a apuntar a la maximización de un beneficio, pero podría ser la minimización de un costo. Que también les voy a ofrecer un ejemplo que lo vamos a desarrollar o está desarrollado de la misma manera que la maximización.
Ahora, a medida que avancemos, vamos a ver cuáles son las diferencias. Bien, bueno. Estos puntos son los que vamos a tener que considerar cuando nos enfrentemos a un problema de programación lineal. Para que se vayan interiorizando del lenguaje y de los aspectos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta la función objetivo. En esa función objetivo que se llama Z, que denominamos Z, la vamos a tener que buscar. La función objetivo es lo que nos va a decir qué es lo que queremos, si maximizar un beneficio o minimizar un costo. Bueno, tiene una... Vamos a ver cómo se expresa. Después tenemos las variables de decisión. A medida que yo vaya avanzando ya voy a volver sobre esto mismo. Las variables de decisión. Bueno, la verdad que un problema de programación lineal se puede resolver de varias maneras. Hay diferentes modalidades de resolución. Nosotros vamos a utilizar la resolución algebraica y gráfica. Al hablar de resolución gráfica, solo vamos a poder manejar dos variables. ¿Por qué? Porque la resolución gráfica se hace sobre un plano. Y el plano nuestro, el plano tiene dos dimensiones. Imagínense que la resolución gráfica pasa por un eje cartesiano, donde en un eje, en el eje de las X y el eje de las Y. O sea, tenemos tanto ahí en el eje de las X vamos a identificar una de las variables de decisión y en el eje de las Y vamos a identificar otra variable de decisión. Por lo tanto, las variables de decisión, que ya vamos a ver qué son, solo para este caso, para esta forma de resolución, podremos utilizar solo dos variables de decisión. Pero tengan en cuenta que con otras formas de resolución, como puede ser el método de transporte, también se puede hacer con el Excel, se pueden intervenir más variables de decisión. Pero nosotros vamos a trabajar con dos variables. Después están las restricciones. Habíamos dicho que la técnica de la programación lineal es la asignación de recursos escasos. ¿Y por dónde pasa la escasez? Justamente pasa por las restricciones, la disponibilidad de recursos que tenemos. Hoy, cuando yo les mencioné en una slide anterior que hablaba de decía capacidad y demanda, y yo le agregué disponibilidad de recursos. Bueno, capacidad, una cierta capacidad, por ejemplo, puede ser, ¿verdad? No podemos producir más de lo que pueden producir nuestras máquinas o más de las horas hombre disponibles que tenemos. Bueno, esa o cantidad de materiales que disponemos o una demanda, nos piden 100 unidades, más de eso no nos demanda el mercado. Eso también es una restricción que viene por el mercado. Bueno, y que vamos a considerar en esta asignación de recursos. Las condiciones de no negatividad. ¿Qué pasa? Las variables de decisión son siempre positivas. ¿Por qué? Porque hablan de cantidad de artículos, cantidad de personas, cantidad de rutas. Entonces, siempre las variables de decisión van a tomar un valor superior a 0. Nunca pueden ser ni 0 ni menores. Bien. Después, en la resolución gráfica, vamos a ver, cuando resolvamos un problema, considerando todo esto que yo les... ¿Ustedes ven cuando yo hago caminar el cursor? Sí, Sí, profesora. Bueno, bárbaro. Bien. Habiendo tenido en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos hablando,
cuando hagamos la resolución gráfica, nos va a quedar configurada una región factible. En realidad nos va a quedar configurado un polígono. Bueno, en ese polígono vamos a encontrar, o podríamos llegar a encontrar, vamos a encontrar, sí, las soluciones factibles. ¿Mm? ¿Y por qué decimos soluciones factibles? Porque pueden ser, hay un montón de soluciones, pero hay una o dos, quizás en algunos casos, que maximizan o minimizan la función objetivo. ¿Mm? En la región factible hay muchas soluciones, pero solo una o dos pueden maximizar o minimizar la función objetivo. Y por otro lado, la linealidad. Nosotros dijimos que vamos a resolverlo con ecuaciones, ecuaciones de primer grado. Eh, entonces, las ecuaciones de primer grado son ecuaciones lineales. Bien. O sea que en nuestro gráfico lo que vamos a encontrar son rectas. Rectas que vamos a tratar de graficar para representar las restricciones, para buscar esa zona factible que nos la va a dar el polígono que queda configurado con esas restricciones y para buscar la solución óptima, ya se trate de beneficio, ya se trate de maximización o de minimización. Bueno, ¿hasta acá algún problema? ¿Alguna consulta? ¿Algo que se les pudo haber cruzado? Bien, como les dije, esto lo van a tener disponible, pero si quiere copia, bueno, a ver si lo hago un poquito más chiquito para que se vea mejor. Bien, ¿lo alcanzan a ver bien? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, se ve. Bueno, gracias, gracias. Bueno, acá tenemos un problema. Este problema apunta a la maximización de una contribución marginal. Tenemos lo que vamos a buscar, es cómo qué mezcla de estos dos productos tendríamos que fabricar para maximizar el beneficio, pero teniendo en cuenta las restricciones. Entonces, se producen dos tipos básicos de productos. ¿Y por qué dos? Como dijimos, la solución de esta programación lineal de manera gráfica y algebraica, pero fundamentalmente por la gráfica, solo vamos a trabajar con dos variables de decisión que vendrían a ser estos dos productos, sobre los cuales tenemos el control de la toma de decisión. Tres recursos son fundamentales para su producción: las horas de maquinado, las horas de embalaje y un material, una materia prima. Entonces, tenemos el siguiente detalle. La semana próxima se dispone de los recursos son maquinado, embalaje y material, de los cuales disponemos para maquinado, en la próxima semana disponemos de 48 horas, para embalaje de 18 horas y con respecto al material disponemos de 16 kilos. Estas de 48, 18 y 16 kilos las tenemos que, permítanme la expresión, repartir de alguna manera o considerar. ¿Para qué? Para poder fabricar una cantidad X, que desconocemos hasta el momento, de producto 1 y de producto 2. Ahí es donde identificamos las variables de decisión. ¿Qué decisión de fabricación vamos a tomar para el producto 1 y para el producto 2? En este caso, ¿qué cantidad de producto 1 y qué cantidad de producto 2? Teniendo en cuenta estas restricciones. Y además,
teniendo en cuenta que para fabricar un producto 1 necesitamos 4 horas de maquinado, 2 horas de embalaje y 2 kilos de materia prima. Para el producto 2, 6 horas de maquinado, 2 horas de embalaje y 1 kilo de materia prima. Con estos recursos totales. Bien, hasta acá, ¿cómo andamos? Bien, la contribución a las utilidades y a los gastos generales es de 34 pesos para el producto 1 y de 40 para el producto 2. Eso quiere decir que, así en línea general, cuando vendemos un producto 1, tenemos una contribución marginal de 34 pesos. Y cuando vendemos el producto 2, obtenemos una contribución marginal de 40 pesos. Entonces, a ver, lo que queremos es justamente, sumadas esas dos contribuciones marginales, a ver qué cantidad de producto 1 y cantidad de producto 2 me conviene a mí fabricar con esta restricción y con esta disponibilidad de recursos que optimice ese resultado, que ese resultado lo identificamos como Z, el Z que se conoce. Bien, el modelo de programación lineal a formular pretende determinar la cantidad de cada tipo de producto que será necesario elaborar para maximizar las contribuciones marginales a las utilidades y a los gastos generales. ¿Está? Bueno, paso 1. Definir las variables de decisión. Bueno, ya las hemos identificado. En este ejercicio es el producto 1 y el producto 2. Bueno, que justamente la cantidad de producto 1 más la cantidad de producto 2 nos van a dar la mezcla óptima que necesitamos para maximizar un Z. Bien, entonces, al producto 1 le vamos a llamar X1 y al producto 2 le vamos a llamar X2. Lo pueden llamar como quieran, siempre y cuando ustedes sepan en qué eje los están representando a cada uno de ellos, los pueden llamar como quieran. Si quieren le ponen X, ponen Y, A, B, como les guste. Por lo general, uno para no confundirse, porque ya lo tiene como metido en la carne o en la mente de uno habla de X1, X2 o de X, pero no importa el nombre. Lo importante es que sepamos de qué estamos hablando, que reconozcamos de qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Bien, entonces X1 va a ser la cantidad de producto 1 que se producirá y venderá la semana próxima. Y X2, la cantidad de producto que se producirá y se venderá la semana próxima del producto 2. Bien, estas son las variables de decisión, el producto 1 y el producto 2, que va a estar representado por X1 y X2. Bien. Estas variables de decisión, dice, están bajo control de quien decide. ¿Por qué? Porque el problema de programación lineal justamente me va a ayudar a tomar decisiones. Desde el punto de vista técnico, ustedes saben que tomamos decisiones y a veces lo que nos dice la racionalidad, como sería el resultado de este ejercicio, a veces no lo podemos llevar adelante. O a veces hay otras cuestiones valorativas. Por ejemplo, a ver, ¿a qué me refiero? Bueno, la empresa está pasando por un momento embromado y la alternativa es el despido. El despido tiene un costo, ¿verdad? Un costo económico, costo financiero y un costo, otro costo moral, de imagen. Lógicamente que cuando la situación aprieta, lamentablemente la decisión pasa por las finanzas, por lo que... Pero también las decisiones, ¿quiénes las toman? Las personas. Imagínense una empresa pequeña donde hay que despedir gente, qué embromado que es.
¿Mm? Es muy jodido eso. ¿Mm? ¿Por qué? Y bueno, después, ¿cómo salgo a la calle? ¿Mm? Se sigue, la vida continúa, por supuesto, ¿no? Pero, y los procesos van por dentro. Pero si alguna vez lo han estudiado en administración general, ¿eh? Eh, la toma de decisiones también tiene un contenido valorativo, donde entran a jugar los valores. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? ¿Despido a la gente? ¿Me banco un tiempito más la situación? ¿Asumo un costo económico o financiero? ¿O me lo banco y despido a la gente así con crudeza? Bueno, todas estas cuestiones valorativas entran en la toma de decisión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la programación lineal en este caso, me va a dar un resultado, que no necesariamente yo puedo, es el que teóricamente me va a convenir, porque en este caso me va a maximizar la contribución marginal o me va a maximizar los beneficios, pero por ahí surge alguna otra cuestión que no se tiene en cuenta aquí y que me dice, no, pará, no podés fabricar tanta cantidad de este producto y tanta de por lo que fuere. Entonces, lo que les quiero decir es que si bien esta técnica nos ayuda a tomar decisiones, ¿eh? No necesariamente la toma de decisiones va a definir en los resultados de esta programación, va a definir la toma de decisiones. Pero sí nos va a dar la justa en cuanto a lo numérico o a la conveniencia. ¿Queda claro eso? Bien. Yo hablo más como licenciada en administración que como contadora pública. Soy ambas cosas, pero en la vida ustedes saben que a veces las decisiones no necesariamente pasan por lo que pensamos o por el 2 más 2 es 4. Bueno, otra. Supuesto. Eh, Cuando resolvemos ejercicios de programación lineal, manejamos este supuesto. Las variables son continuas. ¿Esto qué quiere decir? Sí, puede haber cantidades fraccionales. Si estoy hablando de metros, si estoy hablando de kilos, supónganse que estoy hablando de metros de tela, kilos de queso, kilos de harina, no sé. Pero si estoy hablando de personas, no voy a hablar 5,5. Voy a hablar de 5 o 6 personas. Los resultados me pueden dar 5,5, pero las personas no, no son 5,5. Y también vamos a hablar de unidades. Entonces, depende de la magnitud de que estemos hablando, vamos a encontrar cantidades fraccionales o no. Si no, vamos a encontrar números enteros. Bien, hasta acá, todo ok. Bueno, la función objetivo. Acuérdense que era el primer punto. Bueno, el primer paso, dijimos, vamos a identificar las variables de decisión. A ver, ¿qué es lo que buscamos? Acá, en la función objetivo también. ¿Qué buscamos? Maximizar la contribución total de los dos productos a las utilidades. En realidad, en las variables de decisión vamos a buscar una cantidad del producto 1 y una cantidad del producto 2. En la función objetivo lo que nos interesa es que esa cantidad multiplicada por la contribución marginal, sumados ambos productos, me va a dar la función objetivo optimizada. ¿Por qué? Porque consideré las restricciones, pero paso a paso. Entonces, lo que buscamos, maximizar la contribución total de los dos productos a las utilidades y los gastos. Cada unidad de X1 reditúa 34 pesos. Lo habíamos visto en el planteo. Esto está relacionado con el planteo. Y cada unidad de X2 nos da 40 pesos. Entonces, para valores específicos de X1 y X2 que vamos a calcular a través de esta técnica,
La utilidad total se obtiene multiplicando el número de unidades a producir y vender de cada producto por la utilidad por unidad y luego sumados ambos productos. ¿Eso qué quiere decir? Acá lo tenemos. ¿Mm? En esta, acá como lo ven, ¿Mm? Esta es la función Z. Así se expresa, maximizar o minimizar Z. ¿Mm? En este caso, 34 y 40 son contribuciones marginales. En el caso de minimización, el 34 y el 40 serían costos. ¿Mm? Por supuesto que contextualizado en una problemática, ¿no? No estamos hablando de la misma cosa. Pero aquí lo que queremos es maximizar Z. Ese Z es la suma de las cantidades de X1 y X2 multiplicadas por su contribución máxima. ¿Mm? Entonces, en este caso vamos a maximizar ganancias. Pero también sabemos que podría presentarse un problema de minimización de costos de desarrollo. ¿Estamos hasta acá? Hemos identificado las variables de decisión y hemos definido o determinado el Z o la maximización de un beneficio, que expresamos de esta manera y le llamamos Z, tanto sea para maximizar o como para minimizar. Si ustedes se encuentran con otra nomenclatura, está bien, siempre y cuando entiendan de qué estamos hablando, que se llame Z, que se llame X, que se llame M, es lo mismo. Pero comúnmente se la identifica como Z, a la función objetivo. Continuamos. ¿Algún problema hasta acá? Bien, voy a achicar un poquito. Ahí. Bien, decíamos que buscábamos maximizar ese Z para saber qué cantidad de producto 1 y producto 2 vamos a fabricar. Pero tenemos un pero. El pero son las restricciones. Esas restricciones que planteamos al inicio. Y que estaban en la tabla, ¿se acuerdan? Si aprieto F11 se ve entero el PDF. ¿Cómo decías? Si aprieta F11 se ve entero el PDF, por Bueno, las a ver un dudas. cachito. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ahí te gusta? Ahí la apreté 11. Muchas gracias. Listo, ahí lo tienen mejor. No sé, ¿se ve mejor? Sí, sí. Yo lo veo mejor, no sé Sí, ustedes. sí, Yo se ve calculo que mejor. sí. Bueno, gracias. Bien, entonces un poco más de lo mismo. Por ejemplo, para producir X1 se necesitan 4 horas de maquinado, 2 horas de embalado. A ver que se está tapando esto. 2 kilos de material. Para X2 se necesitan 6 de maquinado, 2 de embalado y 1 kilo de material. Pero solo se dispone de 48 horas de maquinado, 18 para embalado y 16 kilos de material. Como ya habíamos visto en la tabla que vimos un poquito más atrás. El total de cada recurso utilizado no debe superar la disponibilidad, lógicamente. Por eso decimos que no vamos a poder fabricar más de lo que nos permitan estas restricciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos, más no podemos, no podríamos hacerlo. Entonces, el total de cada recurso utilizado no debe superar la disponibilidad o capacidades disponibles, como decía el ejemplo al inicio de la clase. Entonces, 48 de maquinados, 18 de embalados, 16 kilos de materiales. Estas se constituyen en las restricciones. Bueno, en cuanto a la resolución de la problemática, ¿cómo resolvemos este intríngulis? Vamos a plantear las restricciones. Y las restricciones, en principio, se expresan como inecuaciones. ¿Y por qué le llamamos inecuaciones? Todavía no las vamos a transformar en ecuaciones, porque acá hay una condición. Decíamos que en maquinado, el X1, el producto 1, llevaba 4 horas y X2, el producto 2, llevaba 6 horas. Entonces, la suma
de horas utilizadas para X1 más X2, no pueden ser, tienen que ser, perdón, vamos a hacerlo de esta manera, tienen que ser menores o iguales a 48 horas. ¿Por qué? Porque es lo que dispongo. Más de eso no tengo. Si tengo 5 pesos para gastar, no puedo gastar 6. Si no me quiero endeudar. Si me quiero endeudar es otra cosa, pero suponiendo que no me quiero endeudar, no voy a gastar más de 5 pesos si tengo en el bolsillo 5. Lo mismo pasa con este recurso, lo mismo pasa con embalado y lo mismo pasa con material. Entonces, fíjense cómo se expresa. Menor o igual, porque yo puedo utilizar menos cantidad a 48 o hasta 48, porque dispongo de 48, de 18 y de 16, respectivamente en cada tipo de recurso. Bueno, entonces, y de acuerdo a lo que me dice el planteo o la problemática que se me ha presentado. Está, entonces, queda claro cómo quedan configuradas las restricciones, cómo se presenta el planteo de estas restricciones a través de las inecuaciones. Bien. Vamos a leer acá. Entonces, las restricciones sabemos que son recursos limitados que tenemos, con los cuales tenemos que resolver el problema, pero ateniéndonos a esos límites. Entonces, que restringen las selecciones permisibles para las variables de decisión. Los valores que se seleccionen para las variables de decisión deberán satisfacer, en este caso, las 3 restricciones. La decisión que yo tome o el resultado que me va a ofrecer la programación lineal va a ser respetando las 3, en este caso 3, pero podrían ser muchas más restricciones. Las restricciones pueden ser varias. Para la resolución gráfica, solo 2 variables de decisión. Y pueden ser muchas las restricciones. Pero siempre las restricciones hay que respetarlas en su conjunto. Los valores negativos de X1 y de X2 no tendrán sentido. O sea, yo no puedo fabricar menos una unidad. A lo sumo fabricaré 0 unidades o una unidad. Menos 1 no voy a fabricar. Por lo que el modelo presentará las restricciones o condiciones de no negatividad. Las condiciones de no negatividad me dicen que X1 y X2 no pueden tomar valores negativos. ¿Estamos hasta acá? Sigo. Bueno, ¿y qué pasa? Yo cuando planteo el modelo, tengo que dejar esto, aunque sepamos que esto es una obviedad y que viene implícito, que ya lo sabemos, esto lo tengo que dejar expresado. Entonces, cuando ustedes tengan que resolver un caso de programación lineal, el modelo integrado va a estar representado de la siguiente manera. Primero, el Z. Maximizar o minimizar el Z, lo expresamos. En este caso, decíamos que 34 era la contribución marginal de X1, que representaba el producto 1, y 40 la contribución marginal, que nos daba la venta de cada producto 2 o X2, que llamamos aquí. Sujeto a las 3 restricciones. Menor o igual a 48, menor o igual a 18, menor o igual a 17. Ojo, las restricciones pueden ser diferentes. Ya lo vamos a ver un poquito adelante. Podemos tener restricciones que dicen que tiene que ser mayor o igual a. Yo puedo producir, supónganse que la demanda, de mis clientes está condicionada a la fabricación de 500 unidades o más. Entonces yo no puedo poner menor o igual, voy a poner mayor o igual. O podría ser que una restricción esté sujeta a una cantidad fija, un recurso. Puedo asignar 500 kilos de materia prima a una variable. Bueno, ahí ya la inecuación es igual, no es ni mayor ni menor, es igual.
Bueno, pero vamos a ver, porque es esto, no lo quiero confundir ahora. O por ahí no fui muy clara con el ejemplo. Pero les quiero decir que no siempre el planteo es menor o igual. Puede ser menor o igual, mayor o igual o igual. ¿Dónde? En este caso, X1 es la cantidad de unidades de producto 1 que se producirá y venderá la próxima semana y X2 la cantidad de unidades de producto 2 que se producirá y venderá la próxima semana. Siempre maximizando este Z. Bueno. En la zona factible vamos a encontrar muchos X1 y X2, pero nosotros tenemos que buscar la forma de encontrar la maximización. En eso radica el problema aquí. Continúo. Bien. Dijimos que lo podemos resolver tanto gráficamente como algebraicamente. En el gráfico, que es un plano, vamos a visualizar las respuestas o las soluciones, pero a veces no están tan claras. Y ya vamos a ver por qué. Entonces sí, podemos decir, mira, en ese punto está la solución, pero ¿qué pasa? Si bien sabemos que en ese punto está la solución, no sabemos. Ustedes saben que para determinar un punto, perdón, necesitamos dos valores, el de X y el de Y en este caso. Podemos ver el punto, pero no sabemos qué valor tiene X1 y tiene X2. Ya vamos a ver, no se me enloquezcan, no se afluyen. Entonces, a veces las soluciones, si bien lo vamos a ver gráficamente, necesitamos otras herramientas, que ahora vamos a ver. Bien, a ver, ¿qué dice acá? Bueno, ya presentamos el modelo, ahora vamos a ir por la resolución gráfica y por la resolución algebraica. Nos vamos a apoyar indistintamente en una y otra. Con la resolución gráfica solo podrán resolverse problemas, bueno, ya lo dijimos esto, con dos variables, porque estamos trabajando con el plan. Para encontrar el valor de más variables de decisión, bueno, se utilizan otras técnicas como el método de transporte, el método simple, etcétera, que no vamos a desarrollar. Bien, en el gráfico vamos a trazar las líneas, las rectas, que representan a las restricciones, sobre, como les decía hoy, sobre los ejes cartesianos. Y vamos a, sobre el eje X, sobre el eje Y. Para nosotros, en este caso, el eje X va a ser el producto 1 y el eje Y el producto 2. Ustedes tienen que definir eso. Vamos a identificar la zona factible, como les decía, nos va a quedar configurado un polígono. En ese polígono hay infinidad de puntos que nos pueden dar una solución factible, pero no necesariamente, pero solamente va a haber una o dos soluciones que maximicen o minimicen de acuerdo a lo que buscamos, la respuesta. Vamos a trazar la línea de la función objetivo, o sea, vamos a representar ese Z. Vamos a encontrar la solución visual a través del gráfico y vamos a encontrar la solución algebraica que va a apoyar a la solución gráfica. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, ahora empezamos. Vamos a comenzar para irnos, si quieren, y tienen a mano un papel, un lápiz, lo que fuere, si quieren hacerlo, aunque sea rudimentariamente, háganlo. Acá está todo resuelto, pero ya les digo, esto ustedes saben es tema de parcial, por lo tanto les pido que lo hagan realmente. ¿Por qué? Porque si uno no lo hace realmente, no sabe el tiempo que le va a llevar después. Y ustedes saben que en el parcial va a haber un ejercicio de programación lineal, probablemente un ejercicio de productividad, probablemente un ejercicio de capacidad,
y lleva tiempo, además de la teoría. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que tener cierta práctica. ¿Mm? Yo creo que más no es una cuestión difícil de resolver matemáticamente esto, pero probablemente el enunciado no sea tan sencillito como este. Este es bastante pavotón, el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las restricciones, cuando tienen más de 3 restricciones, se entra a complejizar y a lo mejor tienen que hacer algún tipo tienen que homogeneizar alguna unidad, porque probablemente no va a estar todo servido. Entonces, tienen que ver a ver cuánto me lleva de tiempo hacer estas representaciones. Porque la resolución algebraica es fácil. Y lo van a hacer rapidísimo, pero a lo mejor lo gráfico no tanto, y a veces, ¿vieron? Cuando uno se pone a dibujar, que no toma el tamaño o la unidad de medida, en la representación gráfica tiene mucho que decir, porque por ahí uno elige una unidad de medida del cuadriculado del cuaderno y me quedó chiquitito y no se ve nada. Y bueno, y ahí lo quiero hacer otra vez, y es tiempo perdido. Bueno, son sugerencias, cada quien hace lo que quiere, ustedes ya son adultos, pero bueno, son sugerencias, a los efectos de que no, de que maximicen la utilidad el uso del tiempo. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, lo que vamos a hacer en principio, vamos a graficar los ejes cartesianos, y nos vamos a ir a graficar las restricciones. ¿Cómo graficamos las restricciones? Bueno, las restricciones las vamos a graficar a través de rectas. Para graficar una recta necesitamos 2 puntos. Un punto que pase por X y un punto que pase por Y. Entonces ahí voy a graficar uno de esos 2 puntos y voy a graficar la recta. Esa recta va a representar una de las restricciones, cada una de las restricciones. Bueno, entonces, a ver qué dice aquí. Convertir las restricciones, bueno, trabajábamos con inecuaciones, ¿verdad? Ahora nos vamos a las ecuaciones. Para eso ya no hablamos de menor o igual, sino hablamos de igual. Lo dejamos planteado de esta manera como ustedes ven acá. Las 3 ecuaciones. 4x1 más 6x2 es igual a 48, bla, bla, bla. Tanto maquinado, embalado, material. ¿Estamos hasta acá? Resolver, dice de forma algebraica, una a una las ecuaciones para cada restricción. Hay que buscar el valor de x1 y x2, o sea, esos 2 puntos para formar la recta, para trazar la recta que represente a cada restricción. Para ello se necesitan 2 puntos. Buscaremos aquellos puntos donde la recta restricción cruza a cada uno de los ejes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar esos 2 puntos? Para la recta maquinado, o para la restricción maquinada, tomamos la ecuación 4x1 más 6x2 igual a 48 y vamos a buscar esos 2 puntos para representarlos en el gráfico. ¿Cómo hacemos? Lo que vamos a hacer en principio es decir que x1 es igual a 0. Entonces, si x1 es igual a 0, no sé si ven, yo tapo con el dedo, no sé si lo ven, ¿se ve o no? ¿Que estoy tapando con el dedo o no? No tengo idea. No, profe, no se ve. No se ve que estoy tapando con el dedo. Bueno, supónganse entonces que si yo digo que x1 es igual a 0, estoy anulando porque esto es un producto. Y si yo digo 4 por 0, es 0. Entonces esto ya me desaparece. Entonces me queda 6x2 es igual a 48. Entonces ahí sí yo puedo buscar el valor de x2. Entonces, si x1 es igual a 0, ¿cuánto vale x2? x2 es igual a 48 dividido 6. ¿Observan? 48, acá está 6 por x2 es igual a 48. Bueno, entonces digo que 48 paso que x2 es igual a 48.
a 48 dividido 6. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda que x2 es igual a 8. Ahora, tengo que encontrar x1. ¿Cómo hago? Bueno, digo que x2 vale 0. ¿Cuánto vale x1? x1 es igual a 48 dividido 4. x1 es igual a 12. Esto tienen que volver un poco en la memoria de cómo resolvían ecuaciones ustedes. Cuando cursaron matemática o no sé cómo se llama la asignatura. ¿Estamos? ¿Algún problema hasta acá? ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, fíjense cómo cada una de estas ecuaciones que buscamos los valores de las incógnitas, x1 y x2, de esta manera, diciendo primero que x1 vale 0, entonces a ver cuánto vale x2. x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? Bueno, y fíjense ustedes que acá ya tenemos la respuesta para representar en los ejes cartesianos las distintas restricciones. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a configurar la primera recta de maquinado? Bueno, acá continúo. Acá tienen lo mismo con las rectas trazadas en los ejes cartesianos. Lógicamente que acá las tienen por separado. Ahora después las vamos a ver todas juntas. Ustedes las tienen que poner todas juntas. ¿Por qué? Porque ahí, cuando las veamos todas juntas, vamos a observar realmente el polígono que se forma, que puede tener distintas formas, o sea, puede ser distintas formas poligonales, dependiendo también de la cantidad de restricciones. No Sí, importa cuál va en el X y cuál va en el Y, podemos elegir. sí, sí, vos tenés que tomar una decisión. Claro, Vos tenés claro, pero ¿qué tal si lo graficara al revés? Y habría que Digo, verlo, hacelo. si es conveniente. Teóricamente tendría que ser lo mismo. Sí, Siempre y porque no es cuando, que un producto depende del otro. no, tendría Por que ser eso, lo mismo. entonces, como no tiene nada que ver, creo que no importaría si pusiera el otro en el I. En principio te diría que no, porque eh, lo importante es saber qué estoy yo graficando y la comprensión, el análisis del gráfico. Porque eso es lo importante. Independiente, en este caso, bueno, llamamos X1 y X2, pero podría ser al revés, ¿por qué no? Podría estar planteado de distinta manera el Z. El Z podríamos decir que X1 es X2 y X2 es X1. Estamos hablando del mismo problema. Bueno, generalmente, a ver, espérenme un segundito que voy a buscar mi teléfono que escuché un ruidito. Generalmente hay un hilo conductor, un hilo conductor que nos permite decir, bueno, a esta variable de decisión la vamos a denominar x1 y a esta variable de decisión la vamos a representar en el x2. Pero no debería haber inconveniente, siempre y cuando, porque lo importante es comprender el resultado que se nos presenta, tanto algebraicamente como gráficamente. Aparte. Bien, bueno,
tenemos cada una de las restricciones representadas. A ver, creo que las tengo una a una. Bien, maquinado. Nos decía que x1 es igual a 12 y x2 igual a 8. Bueno, acá está. ¿Qué significa? Vamos a ver una cosa. Habíamos dicho que tiene que ser menor o igual a 48. ¿Qué quiere decir? Que en el gráfico, esta restricción, las soluciones van a estar, el límite es la restricción. De la recta en dirección al origen del gráfico, al cero, al origen de las coordenadas, por ahora, habiendo representado solamente esta restricción, las respuestas del Z, o sea, la solución factible, está aquí. En este caso es un triángulo, delimitado por A, 0, B. La solución factible está aquí. Y decía menor o igual a 48. El 48, en realidad, la restricción está representada por esta recta. Nos marca el límite. La solución factible está aquí, en este triángulo. Hasta ahora, como ven, la restricción la impone la recta. ¿Por qué? Porque dice menor o igual. Porque no puedo utilizar más de 48 horas. Bueno, voy a trazar la otra recta. Acá están solas, pero tienen que estar todas juntas. Están solas para, ¿qué pasa? Para que ustedes lo puedan ver. X1 es igual a 9, X2 es igual a 9. Bueno, está marcado. El embalado me dice que yo puedo utilizar solamente hasta 18 horas, creo que eran en horas. Bueno, la recta me da la restricción. También la respuesta está en el triángulo acá. En este triángulo delimitado por B, 0 y A. Bueno, la última restricción, la de material en kilos, me dice que X1 vale 8 y X2 vale 16. Yo puedo consumir hasta 16 kilos de material. Y la respuesta también está en este triángulo. Pero van a ver ustedes que ahora, cuando en el plano vean ustedes la representación de todas las rectas, van a ver que no hay un triángulo. Se va a configurar otro polígono. Otro polígono porque justamente se entrecruzan las restricciones y cada una de esas restricciones va a ir marcando los límites. Bien, de la región factible. Bueno, lo voy a tener que poner, a ver. Bien, ¿ven? ¿Observan? Acá están todas las restricciones graficadas. Fíjense que se nos configura un polígono diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar todas las restricciones en su conjunto. Y esta restricción que está señalada con marrón acá, bueno, me dicen que es hasta acá, por lo tanto esta ya no tiene sentido y esta tampoco, porque esta me está marcando el límite. Acá también, esta corresponde a otra restricción. ¿Ves? Desde el punto H hasta el punto I, el lado del polígono. Esta me está marcando la restricción. Ya esta restricción no tiene sentido, ni esta tampoco, por lo menos en esta zona. Y acá pasa lo mismo. Bueno, entonces, las soluciones factibles van a estar dentro de este polígono. Cualquier punto de este polígono me da una solución. Pero me da el óptimo. ¿Cuál es la solución que maximiza? Bueno, en general, la solución va a pasar por uno de estos puntos.
por uno de los vértices del polígono. Va a pasar por B, por H, por I o por E. ¿Mm? Y para eso vamos a tener que buscar qué valores toma el punto acá en B, qué valores en H de X y de Y, o de X1 y X2, en E, en I y en E. ¿Qué pasa? Acá lo vemos claramente. Por eso les decía hoy yo que en el gráfico a veces podemos visualizar la solución, pero a veces no necesariamente. Y ahora vamos a ver. Acá sabemos qué vale este punto. X vale 0, X1 vale 0, X2 vale 8. ¿Mm? Entonces, si vamos a Z, va a haber una parte del miembro de esa suma que va a ser 0. Y me va a quedar 40 por 8 en el Z. En H aparentemente X2 vale 6. Pero, ¿cuánto vale X1? Acá visualmente no lo puedo determinar. No lo puedo determinar con exactitud. Por ello nos vamos a auxiliar con la resolución algebraica. Bien, lo mismo pasa en I. Yo sé, aparentemente, X2 vale 2, y X1 ¿cuánto vale? Bueno, acá no me deja ver, está entre 6 y 8. Y en E, en el punto acá E, sabemos que X1 vale 8, o sea, era 34 por 8, Z va a ser igual a 34 por 8, y X2 vale 0. Bueno, la solución de la maximización, por lo general, o es una afirmación, está en alguno de estos vértices, en uno o dos de los vértices, por lo general en uno, pero puede estar en dos. Entonces tenemos que buscar el valor de los vértices. Acá ya sabemos cuánto vale esto y acá también. Pero de igual manera lo tenemos que expresar. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar esos resultados, por lo menos acá, perdón, en este punto y este punto tenemos que compararlo para saber si son mayores o menores que H y mayores o menores que I. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, profe. Bien, lo que hicimos hasta ahora fue buscar los valores de los puntos para representar las restricciones. Representadas las restricciones, ahora nos vamos a preguntar, ¿y Z? ¿Dónde está Z? Bueno, la verdad que acá hay todos unos Z, pero ¿qué pasa? No son Z, ¿por qué? Porque el Z es aquella cantidad de producto 1 y producto 2 que maximiza la función. Entonces está en alguno de los verbos. Perdón, este no. ¿En qué no? En B, en H, en I y en E. Bueno, y acá algo que estuvimos hablando ya, pero lo vamos a repasar. Tenemos en cuenta las restricciones de no negatividad, sabemos que X1 y X2 no pueden tomar valores menores a 0, pero, a ver acá, esto lo voy a sacar, para la restricción igual, solo los puntos de la recta son soluciones factibles. Por ejemplo, se necesitan fabricar 500 unidades de X1. ¿Cómo lo representaríamos? Vamos a suponer que en el ejemplo, necesitamos fabricar, no sé, 6 unidades de X1 para poder verlo acá. Entonces, ¿cómo vamos a representar 6 unidades de X1? Porque la restricción es X1 es igual a 6. Lo vamos a representar con una recta vertical. ¿Está? Me dice que X1 toma un valor 6.
Para todos los valores de x siempre es 6. Entonces la recta va a ser una recta vertical. Una recta vertical. A ver, perdón. Acá está el 6. La recta sería esta. Si yo digo que x1 es igual a 6, la recta sería esta. Para todos los valores de x, x1 es igual a 6. Por lo tanto, es la recta vertical. En el caso de que la restricción sea igual a, ni menor ni mayor, igual a directamente. Para la restricción menor o igual, bueno, ya lo hemos visto. Para la restricción mayor o igual, los puntos de la recta y los puntos arriba y a la derecha de la misma son soluciones factibles. Por ejemplo, a ver qué pasa acá. Se deben fabricar un mínimo de 10 aparatos diarios sin distinción de modelo. Bueno, acá supónganse que a estos aparatos diarios los representamos con X2. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a buscar un número más chico. Vamos a buscar el número 2. Se deben fabricar un mínimo de aparatos diarios de 2 aparatos, sin distinción de modelo. Entonces, supónganse que vamos a representarlo en X2. Podría ser X1, Si es X2, la línea será esta que estoy marcando. ¿Y dónde va a estar la restricción? Dice, de 2 para arriba. La restricción, o sea, podemos fabricar 2 o más. O sea que la solución factible va a estar marcada por esta línea para arriba. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que ubicarse bien si se trata de menor o igual o mayor o igual. ¿Qué pasaba acá? Estas restricciones me dicen que es menor o igual. Cuando yo las marco, lo que pasa es que si yo las pinto de distintos colores se hace un berenjenal. Por ejemplo, esta restricción que estoy mirando acá, que estoy tocando, las soluciones están desde ahí para acá, para el origen, de aquí hacia la izquierda, porque es menor o igual. Todas estas 3 restricciones me dicen que es menor o igual. Entonces la restricción está desde la recta hacia el origen del eje cartesiano, en los 3 casos. Pero podría ser diferente, por eso mismo le digo que en este caso donde dice mayor, igual o mayor, perdón, sí, mayor o igual, si yo tengo una restricción que me dice que la producción tiene que ser de 2 unidades o más, la restricción va a estar, o sea, la zona factible, perdón, va a estar desde aquí para arriba. Acá no va a estar la solución, va a estar de aquí para arriba. ¿Se entiende? Y lo mismo cuando hoy decía acá que es igual a la solución, la restricción va a estar, que hoy decía una producción de X1 de 6 unidades, bueno, igual a 6 unidades, ni más ni menos, 6. La factibilidad de las soluciones va a estar sobre la recta. Sobre esta recta vertical. Espero que me entiendan. Sí, profe, Sí, se profe, entiende. entiendo. Bueno, cualquier cosa me preguntan, me repreguntan y volvemos sobre el ejemplo. Bueno, a ver qué hora es. Upa, upa, upa. Bien, a ver. Bueno, ya tengo el polígono. Ahora vamos a ver dónde estará la solución, caramba. ¿Cómo sigue esta historia? Bien, otra vez. Tengo lo mismo, entonces decíamos que las soluciones factibles, posibles, están ahí en ese polígono sombreado, pero la solución a Z, la maximización, está
en alguno de esos 4 puntos. En B, en H, en I o en E. También en J, pero J sabemos que no. Bueno, graficadas entonces las restricciones, cada una de ellas va delimitando la zona factible, zona de soluciones, lo que ustedes ven sombreado. Tenemos que respetar todas las restricciones. Por eso, cada una de esas restricciones aporta una pared o un lado de ese polígono. El Z, que maximiza la función objetivo, se encuentra en alguno de los vértices del polígono. Ya lo dijimos. Algunos de esos puntos toma el mayor valor y allí, ¿qué les digo? Puede ser 1 y a veces son 2, pero por lo general es 1. Y allí se encuentra la solución buscada. Todos los puntos dentro de la región factible son posibles soluciones, aunque la solución óptima se halla en alguno de esos vértices. Se la puede identificar visualmente, en algunos de los puntos podemos visualizar sus valores, en otros no. Bueno, ya lo vimos eso, ya lo estuvimos charlando. Y comprobar lo tenemos que calcular. De manera algebraica, nos ayudamos, nos apoyamos en el cálculo algebraico para saber qué valores toma cada uno de esos puntos. Habrá que calcular los valores que toman los puntos. Bueno, continúo. Acá. Bien. Bueno. Acá aparece otro tema, otra cuestión. Para identificar gráficamente el punto. Vamos a buscar un Z arbitrario que se llama y que le vamos a decir que es la recta de isoganancia. Iso quiere decir igual. Todas las rectas paralelas a esa recta del Z arbitrario que vamos a graficar tienen los mismos valores. Entonces, la recta de isoganancia, si estuviéramos minimizando costos, sería una recta de isocosto. La recta de isoganancia representa todas las soluciones, combinaciones de X e Y, en este caso de X1 y X2, que brindan la misma ganancia. Bien, a ver, ¿por qué buscamos este Z arbitrario? ¿Por qué se cruzó esto? Bueno, porque nos va a ayudar a determinar qué punto de todos esos del polígono es el que toma los mayores valores X1 y X2. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente determinando un Z arbitrario. ¿Qué significa un Z arbitrario? Que va a ser la recta de isoganancia. ¿Qué es un Z arbitrario? Bueno, le vamos a dar un número. Vamos a decir arbitrariamente Z vale 540. Acá está tomado un Z de 540. Bueno, ¿qué hacemos para graficar la recta de esta ecuación? Que me dice que Z es igual a 540. Entonces, si Z es 540, ¿cómo calculamos 34x1 más 40x2? Porque esto es lo que tenemos que representar. 34x1 más 40x2 es igual a 540. Yo tengo que representar esta recta. Bueno, hago lo mismo que hice. Busco el valor, si x1 es igual a 0, ¿cuánto vale x2? Si x2 es igual a 0, ¿cuánto vale x1? Bueno, siguiendo este proceso, me dice que si z es igual a 540, x1 es igual a 1588 y x2 es igual a 13,50. Bueno, tratándose de unidades, debería yo tomar números enteros. Pero bueno, vamos a tomar 15,88 para que el gráfico nos salga bien. Pero sabemos que si estamos hablando de unidades, serían 14 unidades o 16 unidades. En la realidad.
Bueno, marcamos la recta de isoganancia. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ir un poquito más adelante. Tenemos que representar en el gráfico que ya hicieron, o que ya hicimos, a ver qué está acá, esos valores de X1 y X2. Bueno, acá la tenemos representada, la recta de isoganancia, que me dice que X1 es 1588 y X2 es 1350. Bueno, ahí la tienen en color fucsia. ¿Mm? Bueno, ¿y para qué sirve esto? ¿Qué significado tiene? Lo que vamos a hacer, esto nos sirve porque dijimos que todas las paralelas que traslademos para un lado o para el otro tienen los puntos tienen los mismos valores. Para ello, vamos a trasladar esta recta y la vamos a correr de tal manera, la vamos a trasladar de tal manera que vamos a observar que cuando la traslademos, a ver, ¿qué puntos toca? ¿Cuándo o a qué punto toca primero? ¿Al B, al G, al H, al E? A ver, yo traslado la paralela. Acá, en este dibujito, está representado cómo se utilizan las herramientas para trasladar una paralela. Probablemente esto lo aprendieron en la escuela primaria, creo entender. Si es que en la escuela había una regla larga, un compás largo, ¿se acuerdan esos de madera? Por lo menos en mi época había. No sé si en la escuela de ustedes, pero eso se aprende en la escuela primaria, a trasladar paralelas, por ejemplo. Y en la secundaria también. A veces, lamentablemente, no hay herramientas. Esto se hace con una escuadra. La ven ahí, la escuadra tiene catetos. Y con una regla. Pero bueno, ustedes se la tendrán que ingeniar. La regla, qué sé yo, puede ser, no sé, un peine, si me lo permiten. Y también la escuadra puede ser otra regla, que la ponemos en paralelo, u otro peine. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La herramienta, y bueno, habrá que rebuscársela de alguna manera como para manejar estas dos herramientas. Estas dos herramientas. O puede ser una hoja de papel. Una hoja de papel que implique una regla y otra hoja de papel que signifique para ustedes una escuadra y trabajar con dos hojas de papel. Yo cuando lo hago en el pizarrón, como en la universidad no hay este tipo de herramientas, me manejo con dos hojas de papel. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que, ¿qué pasa? Esta escuadra, esta recta, perdón, esta regla en verde clarito queda fija. Podría estar más abajo también, ¿eh? Yo la dibujé ahí. Esta regla queda fija. Y la escuadra es la que se desliza, porque yo voy a ubicar el cateto sobre la recta de isoganancia que marqué, y voy a deslizar la escuadra, este cateto, sobre esta regla que está fija. Entonces la deslizo, la deslizo, la deslizo, y voy a marcar la paralela, que está en fucsia, cuando toco el primer punto del polígono que a mí me interesa. ¿Estamos hasta acá? Polis. Sí, Sí, sí. profe, pero sí, se entiende. ¿Se durmieron? ¿Eh? Hola. Sí, sí, se entiende, profe, se entiende. Bueno, entonces, fíjense ustedes, bueno, a ver, vamos a leer primero, a ver qué dice acá.
Trazar la función objetivo sobre el gráfico para los valores z arbitrarios. El z puede estar a la derecha, puede ser a la izquierda, O sea, podría estar acá el z, No importa el valor, se lo dan ustedes y es arbitrario. Total, la paralela la pueden, en este caso la deslizamos para abajo, para la izquierda. Pero si la paralela estuviera acá, la recta de isoganancia, la vamos a deslizar hacia la derecha. Y siempre, pero el análisis es distinto, ¿en qué sentido? Si la recta de isoganancia la marco acá, cuando la traslado, tengo que ver cuál es el primer punto que toca. Y si la recta de isoganancia la tengo acá, siempre estoy hablando de maximización, Si la recta de isoganancia la tengo acá y voy a trasladarla para allá, va a ser el último punto que toque. Y ahora después le voy a decir por qué. A partir de esa recta, y si no se los digo, me lo recuerdan. A partir de esa recta podremos visualmente encontrar la solución óptima. En este ejemplo buscamos maximizar las ganancias, por lo tanto la recta se llama recta de isoganancia, donde cada punto de esa recta redituará la misma ganancia. Si z buscara minimizar el costo, sería una recta de isoganancia. Bueno, eso ya lo hicimos. Trasladamos esa recta de isoganancia hacia la izquierda, hasta que toque el primer vértice más alejado al origen, que será el primer punto del polígono que toque. En este caso es el punto G. El primer punto, si ustedes ven la línea paralela en el gráfico, acá está, el primer punto que toca es el G. Después seguimos pasando, podemos seguir trasladando y habrá un próximo punto que puede ser el B o puede ser el H. Y otro próximo punto que puede ser el E, puede ser el B o puede ser el H. Depende. Al querer maximizar las ganancias, la mejor solución es el punto de la línea de isoganancia más alejado al origen. Por eso les digo que el primer punto que toca, en definitiva, porque la línea de isoganancia está por encima del gráfico. Si estuviera por debajo o en el gráfico, yo tengo que buscar el último punto, el más alejado al origen. Esa es la razón, el punto más alejado al origen. O sea, el punto más alejado acá, de acá. Al querer maximizar la ganancia, la mejor solución es el punto de la línea de isoganancia más alejado al origen, pero que todavía toque la región factible. Lógicamente, tiene que tocar la región factible. Tiene que ser uno de esos puntos del polígono. Paraíso costo, la que se encuentra más cerca del origen. ¿Por qué? Porque tenemos que minimizar. Si continuáramos trasladando la paralela, tocaría luego el punto B, el punto H y luego el E. ¿Eso qué significa? Que el punto G va a ser el que mayor Z nos va a dar, luego va a estar el punto B, luego el H y luego el E. A medida que los puntos están más cerca del origen, Z se va reduciendo. Bueno, los dejo un cachito mirando el gráfico y ya vengo. Bueno, continuamos. ¿Estamos hasta acá? Esto, como lo van a disponer, después lo mastican bien.
Bueno, acá un poquito para colaborar con la confusión general que pueden llegar a tener. Cómo se utiliza la herramienta, las distintas formas para desplazar las rectas. Bien. Bueno, ahora, a ver, todo muy lindo, pero ¿qué valores tiene? G, B, H, E. Bien, a ver, acá. Algunas decíamos que las podemos calcular porque ahora la solución, ya lo vimos gráficamente, pero ¿qué valores toman esos puntos? ¿Qué valores toman esos puntos como para tomar la decisión de cuál es el punto que maximiza? Ya sabemos que es G. Bueno, ¿qué valores toma G? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Independientemente de que sepamos que es G, tenemos que buscar el Z para cada uno de esos vértices. El Z decíamos que era la función objetivo, que X1 contribuía cada unidad de X1 contribuía con 34 pesos y cada unidad de X2 contribuía con 40. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Z en B. Sabemos que X1 es igual a 0. ¿Qué pasa acá? Acá está mal esto. Ah, es B. Ay, sí, está bien, perdón. Acá abajo está. ¿Dónde estoy? Esperen que me perdí. A ver si hay un error acá. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Ah, bueno. Sí, perfecto. Bien. Me había perdido. Estaba perdida como tú con la neblina. Bueno, acá. Perdón. Observan el punto B. Sí. B, G, H y E. Ya dijimos que X1, acá, en B, el valor que toma X1 es 0. El valor que toma X2 es 8. Por lo tanto, reemplazamos en la función objetivo. 34 por 0 más 40 por 8. Acá voy a, si esta fuere la maximización, me dice que no voy a fabricar X1 y voy a fabricar 300, perdón, 8 unidades de X2. Vamos a E. X1 vale 8 y X2 vale 0. Entonces, el Z en E me dice que 34 por 8, me dice que voy a fabricar 8 unidades de X1, pero ninguna de X2. Y el Z me da 2,72. En realidad, frente a estas dos alternativas, hasta ahora me conviene fabricar 8 unidades de X2. Hasta ahora, lo que hemos analizado de X2. 8 unidades de X2. Pero sabemos que hay más vértices, por lo tanto, algebraicamente todavía no hemos descubierto por dónde pasa el resultado. Bueno, lógicamente en 0 ya sabemos que nada. Los puntos vértices se localizan en la intersección de dos. ¿Qué pasa? Bien. Eso lo teníamos facilito. Pero ahora, ¿qué valor toma X1 y X2 en G? Suponemos que X2 es 6, pero ¿y X1? ¿Qué valor toma X1 y X2 en H? Suponemos que X2 es 2, pero ¿y X1? Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Los puntos vértices se localizan en la intersección de dos o más rectas de restricción. En la frontera de la región factible. Uno de los puntos vértices es el que maximiza la función objetivo. Bueno, uno sí, pero también les digo que pueden ser dos. Bueno, acá les dice. También podrían ser los puntos de una recta.
Bueno, Profe, yo tengo una consulta. ¿cómo no? ¿Los puntos B y E son al azar? Eh, ¿Se pueden probar cualquiera? En este caso, da la casualidad que X2 es 8 y X1 es 8, pero podrían tomar otros valores. No son al azar. ¿Por qué al azar? Si el polígono queda determinado de acuerdo con las restricciones, el polígono determinado es 0, B, G, H y E. Claro, digo que podría haber tomado, por ejemplo, en vez de E y B, podría haber tomado H y E. A eso me refiero. No te entiendo. Claro, que en vez... Primero, a ver si vamos destripando lo que me quiere decir. Yo acá estoy calculando estos dos primeros ejemplos, tomé los dos primeros ejemplos más fáciles que casi lo tengo cantado al resultado, pero justamente para demostrarle que tengo que seguir calculando porque la solución está en el punto B, está en el punto G, está en el punto H o está en el punto E. Esto, tanto B como E, la tengo fácil, pero G y H no la tengo fácil. Lo tengo que calcular por otra forma. Acá vieron que lo calculé facilito, porque lo vi. A ver, no sé qué me estás preguntando. A ver, repreguntame o decime. No, sí, sí, está bien, era eso. Era eso, si yo podía ¿Estás haber segura? elegido otro. Sí, sí, podría haber elegido G o H, pero no, claro, elegí Claro, siempre lo más claro, fácil. justamente. Lo que pasa es que ¿por qué primero elegí B y 8? Porque están cantados los resultados. Pero ahora la cuestión se pone más jodida, permítanme la expresión, en G y en H. Y bueno, a ver cómo lo solucionamos. Bueno, acá vamos a ver si lo podemos solucionar. El punto H se forma por la intersección de las restricciones embalado y material. Es que por ello tomamos esas dos ecuaciones para buscar el valor del punto H. Entonces, ¿qué hago? Fíjense cómo están expresadas las ecuaciones. Acá están. 2x1 más 2x2 es igual a 18. 2x1 más x2 es igual a 16. Las dos ecuaciones que forman el punto H. ¿Está? Este punto H se forma por la intersección de esas dos ecuaciones. ¿Está hasta ahí? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Voy a resolver estas ecuaciones para buscar el valor de x1 y x2. Entonces, ¿qué hago? En este caso, tomo las dos ecuaciones y las resto. 2x1 menos 2x1, nada. Y acá tengo 2x2 menos una x2, me queda una x2. 18 menos 16 igual a 2. Entonces aquí ya calculé el valor de x2. Y que bueno, también lo estoy viendo, ¿no? Está bien lo que yo veía. Lo que veíamos, que x2 era igual a 2. Bueno, acá algebraicamente lo hemos demostrado. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el valor de x1? Bueno, tenemos que resolver una ecuación. Una de esas dos ecuaciones las resolvemos, reemplazando a x2 por 2. Entonces, tomamos la ecuación, a ver qué dice 2x1, bueno, la de materiales. 2x1 más 2x2 es igual a 16. Entonces, donde dice, bueno, 2x1 más 2 es igual a 16. 2x1 es igual a 16 menos 2. 2x1 es igual a 14. x1 es igual a 14 dividido 2. x1 es igual a 7. Entonces, yo acá, ¿me siguieron en el cálculo este? sí, Estoy sí. Sí, tomando sí. la ecuación material y estoy reemplazando a x2 por 2 y bueno, voy a calcular el valor de x1. Entonces, acá yo ya sé que el punto H está formado por x1, 7 y x2, 2. Entonces, ¿ahora qué hago? A ver, H será el Z que maximiza. Bueno, entonces sé que fabricando
7 unidades de x1 más 2 unidades de x2, el z me va a dar 318. Como ven, 318 es, bueno, hasta ahora lo que me conviene es fabricar z en b, porque me dio 320. Hasta ahora el mayor z está acá, en b, en x2 igual a 8 y x1 igual a 0. Ahora después lo vamos a ver globalmente. Bueno. Pero ¿qué pasa? Todavía me falta G. Y sabemos que G es el punto que maximiza la ecuación porque ya lo vimos gráficamente. Porque el primer punto que tocó la paralela fue G. Lo sabemos, pero hay que demostrarlo algebraicamente, porque no sabemos qué valor tiene G. O sea, las variables de decisión, ¿qué valores toman? Suponemos que P2, o sea, X2, toma un valor de 6, pero ¿y X1? Bueno, lo hacemos llevando adelante el mismo proceso que hicimos para resolver H. En este caso, el punto G se forma por la intersección de las restricciones de embalado y de maquinado. De ahí que tomamos las ecuaciones de ambas restricciones para encontrar los valores X1 y X2. Bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Para resolver la ecuación lo que yo quiero es anular de alguna manera un miembro de esa ecuación. Entonces, estas dos son las ecuaciones, ¿no es cierto? Embalado y maquinado. Para poder anular un miembro, a esta ecuación la tengo que multiplicar por 2. Entonces digo, 2x1 por 2 más 2x2 por 2 es igual a 18 por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora resto. Esto es resolución de ecuaciones. Ahora resto. 4x1 menos 4x1, 0. Entonces me queda 6x2 menos 4x2, me da 2x2. 48 menos 36, 2. X2 es igual a 12 sobre 2. X2 es igual a 6. Bueno, ya lo habíamos visto. Visualmente lo vemos. ¿Está? Pero, caramba, me falta averiguar X1. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, tomo una de esas ecuaciones, o la de embalado o la de maquinado, y reemplazo, porque cualquiera de las dos puedo tomar, ¿eh? ¿Por qué? Porque si ese es un punto, quiere decir que ahí toman el mismo valor. Reemplazamos y llegamos a determinar que X1 es igual a 3. X1 en G es igual a 3. Bueno, a ver, entonces, vayamos al Z. A ver, maximízala. Sabemos que sí, pero a ver, comprobémoslo. 34 por 3, o sea, X1, más 40 por 6, X2. Acá me da 342. Teníamos 320, 318, 272. Bueno, en efecto, en el punto G estamos maximizando el Z. Ahí ya tenemos el moñito. Lo hemos comprobado visualmente, lo hemos comprobado algebraicamente. Bien. A ver qué tenemos acá. Los vértices del polígono. ¿En qué orden la paralela, bueno, volviendo a lo gráfico, en qué orden la paralela a la recta arbitraria de isoganancia, a medida que la trasladamos, irá tocando los vértices? Bueno, primero G, después B, después H y después E. Lógicamente por los resultados que observamos calculados de manera algebraica. Si hubiésemos hecho otra paralela para que toque B, otra para que toque H y otra para que toque E, bueno, ahí tendríamos un montón, una mezcolanza, pero no es necesario. No es necesario. Lo importante es descubrir el punto que maximiza o descubrir el punto que minimiza de acuerdo a lo que busquemos en C. Y acá ya tenemos determinado
tanto la forma gráfica como algebraica. Bueno, y acá termina el cuento. En principio, porque después podríamos hacer otros análisis que los vamos a ver. No sé si lo verán conmigo o con Elda. Con Ale no, porque Ale por unos días no va a ofrecer sus clases. Entonces estará Elda o estaré yo. Seguramente yo les voy a dejar una propuesta de trabajo para que ustedes lo traten de resolverlo. Y lo vamos a ver, lo verán conmigo el martes o lo verán con Elda el martes. No sé, una de las dos vamos a estar. No sé si seré yo o será Elda. Pero yo les voy a dejar este PowerPoint. Quizás se lo suba ahora o quizás se lo suba mañana, No, ese es el compromiso, ahora o mañana. Y otra cosa que me faltó, que no hice y nadie me dijo nada, es la grabación. Carambí. Bueno, sonamos, dijo Manuel. Porque sé que Ale graba en sus clases y se la sube. Bueno, me olvidé. Caramba. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Van a disponer de este PowerPoint y la gente de Luján va a disponer de esto y después tanto Alejandra como Elda decidirán si dejan este material o suben el de ellas. No hay problema porque así hemos convenido. Ok. Cada uno se administra su grupo de trabajo. Bien, como yo no estoy siempre con ustedes, solamente administro al grupo de la 35. Bien. Entonces, este PowerPoint más uno de minimización que sigue el mismo proceso, nada más que lo que vamos a buscar, los puntos van a estar más cerca del origen. No, en este caso, por ser maximización, vamos a buscar el punto más alejado del origen. Pero cuando hablemos de minimización, vamos a buscar el punto más cercano al origen. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando son dos cosas distintas, son contrarios. El otro caso y un caso, una propuesta de trabajo para que lo resuelvan ustedes. Por lo menos planteen el modelo, tengan planteado el modelo y lo trataremos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No tengo ni idea qué hora es. A ver. No, profe, se 9 entendió menos bastante, 5, profe. Apa, estamos justitos. Ay, una mosca me molesta. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si habitualmente con el grupo del FAN toman asistencia o no. ¿Qué sé yo? Tendría que haber hecho el formulario, No, pero bueno. profe, No, profe. no toman asistencia. Bueno, listo, no hay problema. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Cualquier cosa, me escriben. Por ahí si lo quieren hacer a través del foro, y Elda les habló, en el grupo de la Comisión 10 les abrió un foro de consulta. Y los míos ya saben que, no, hay esta mosca cansadora. Que me hablan, me escriben al foro de consulta, al